Señal directa. En señal informativa es momento de saludar al doctor Armando Zacarías Castillo con su comentario de hoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefina y José Ángel, en este cálido día. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por este espacio para compartir con la amable audiencia de este sistema. En estos días, de manera insistente, hemos estado en contacto con temas que requieren un momento de atención por las implicaciones que tienen dentro del contexto promocional electoral, pero que no se concentran exclusivamente con la perspectiva tradicional de emisores y receptores. Y nos referimos a la presencia de las tecnologías de la información y comunicación, que de alguna forma se han convertido en importantes bandas de transmisión que de manera insistente propician la participación de áreas de opinión que han logrado tener una importante presencia y crecimiento en los últimos 15 años y que ahora delinean rumbos inéditos, si bien no definitorios, y con impactos considerables en la toma de decisiones ciudadanas en varios campos, y el electoral no está excluido de esta participación. La relación prensa y nuevas tecnologías han generado reacciones interesantes por parte de secciones de poder que antes no fijaban tan claramente la atención sobre ellas. En las últimas semanas fuimos testigos de la animadversión del presidente de Estados Unidos respecto a las fake news, posición que externó en el pasado foro de Davos, Suiza, ganándose un abucheo por parte de los periodistas internacionales que seguían su intervención en ese evento. De igual forma, encontramos expresiones del presidente Enrique Peña Nieto respecto de las redes sociales, a las que consideró que a veces son muy irritantes y a veces les gusta hacer señalamientos muy duros y muy lapidarios, y que poco recogen de los logros y de los avances que hemos tenido como nación. Eso dijo el presidente Peña Nieto. Ahora bien, no hay una relación directa entre redes sociales y fake news. Sin embargo, un factor que se encuentra a la base de estas menciones lo constituye la forma en la que la dimensión tecnológica de acceso directo y casi inmediato de escenarios como Internet y la telefonía celular de amplio espectro de usuarios en México coloca en la compleja zona de opinión pública a un número creciente de participantes que han obligado al presidente de México a generar expresiones sobre este terreno en términos de la evaluación de la política en nuestro país. Solamente agregaríamos que el presidente Trump utilizó su ya tradicional Twitter para expresar su opinión sobre las famosas fake news a través de este mecanismo como es el Twitter, lo que hace o enfatiza la correlación que hay entre tecnología y los nuevos ambientes de comunicación. Jürgen Habermas, el filósofo y sociólogo alemán, contribuyó de manera importante en tratar de definir la presencia y participación de la opinión pública como una esfera al margen del poder político, expresando sus consideraciones respecto al funcionamiento político y económico de un Estado. Allí definía la presencia de la prensa, que era para el momento de ese análisis uno de los medios de mayor influencia y penetración, que venía desempeñando esa función desde los siglos XVIII y XIX. Esa esfera pública se convertía contra las estructuras absolutistas medievales y renacentistas en la dimensión en la que la ciudadanía adquiría un carácter de público al tener el derecho de expresión, convertido posteriormente en libertad a partir de la Revolución Francesa sobre los asuntos del Estado, convirtiéndose así estos temas en temas públicos. Esta dimensión de una intervención de mayor alcance adquiere una relevancia cuando encontramos datos como el hecho de que en el segundo trimestre de 2015, el 57.4% de la población de 6 años o más en México se declaró usuaria de Internet. El efecto es muy interesante porque hay un cambio de esquema de acercamiento a fuentes de participación en las que hay una expresión de la opinión pública sobre diferentes temas en la medida que el usuario de las tecnologías cambian su dimensión de acercamiento a diferentes temas, porque a diferencia de otras décadas en las que fundamentalmente su participación no era dinámica al no tener formas de intervenir directamente sobre los espacios comunicativos,
por ejemplo el de la política, ahora la participación se realiza desde escenarios diferentes de los que tradicionalmente ofrecían los medios de comunicación. En recientes estudios realizados por el ITAM, se estimó que en 2012 existían 52.3 millones de usuarios de Internet y un 44% de esas personas tenían, como ya se señaló, entre 12 y 25 años de edad. El uso de redes sociales pasó de 32% en 2009 a 86% en 2012 y se concluyó que 6 de cada 10 personas siguieron las campañas presidenciales a través de Internet. La edad de quienes en el proceso electoral presidencial pasado, que era de 12 años, ahora tienen 18 y constituyen una base importante de nuevos electores que participarán, quienes lo hagan, en los próximos comicios de las elecciones concurrentes de este año. Entre los hábitos que se han consolidado en bases importantes de la población que consulta Internet, se ha encontrado que 9 de cada 10 internautas mexicanos están interesados en la evolución de los procesos electorales. 6 de cada 10 consideran que Internet los acerca a los procesos electorales y se informarán acerca de las propuestas de campaña, los actores políticos, los casos de corrupción y la transparencia de los candidatos en redes sociales y portales de noticias. Estas son algunas conclusiones del 13º estudio sobre los hábitos de los internautas en México de la Asociación de Internet.mx. Bajo esta perspectiva, hay que agregar que el acceso a Internet no solamente se logra a través de las computadoras, sino que la presencia de esta tecnología en la telefonía celular constituye un factor extremadamente importante en términos de conectividad. De esta forma es importante señalar que 77.7 millones de personas usan celular y 2 de cada 3 usuarios cuentan con un teléfono inteligente. La diversificación en fuentes de información, pero no solamente de acceso a la información, sino de intervención en el proceso, ha tenido de igual forma efecto en el bajo interés o confianza generada hacia los medios tradicionales que se encuentran en niveles por debajo. Actualmente los medios de comunicación se encuentran por debajo de instituciones como el Ejército, la Iglesia, el INEGI, el Instituto Nacional Electoral o inclusive el Seguro Social desde el 2014. En los datos desarrollados por la citada Asociación de Internet MX, se encontró que 6 de cada 10 entrevistados consideran que Internet nos acerca a los procesos democráticos en México y 9 de cada 10 internautas que están interesados en estos procesos buscarán este tipo de información y lo harán a través de las redes sociales, el 97%, y de sitios de noticias, el 79%. El Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec, asegura, dentro de este rango de temas, que Facebook se mantiene como la red social predilecta de los mexicanos con 95% de las preferencias, lo que equivaldría a 66.5 millones de usuarios. No hay que olvidar que la población de México es de 120 millones de habitantes. Las siguientes redes serían YouTube, Twitter e Instagram. Las consecuencias del acercamiento a las tecnologías de la información y la comunicación tendrán importante efecto sobre el ánimo de los ciudadanos. Sin embargo, las votaciones implican definitivamente una participación de los ciudadanos en las urnas. Quizá un ejemplo interesante de la paradoja del intenso flujo de opiniones en las redes sociales y la escasa participación en los procesos de votación lo constituya el caso paradigmático del Brexit. La votación en la Gran Bretaña para salir o quedar en la Unión Europea contaba con amplios márgenes de jóvenes británicos convencidos por la intención de no abandonar. Sin embargo, la participación fue más alta en las zonas con media de edad más elevada y algunas encuestas señalan que más de la mitad de los censados entre 18 y 24 se abstuvieron, lo que dio por resultado un porcentaje que se elevaba hasta el 64% de jóvenes sin votar, mientras que los mayores de 45 años votaron masivamente. Frente al consenso mayoritario de no abandonar, la presencia en las urnas marcó la salida del Reino Unido. Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, establece que en el caso mexicano,
No hay que perder de vista que los jóvenes de 18 a 29 años representan un tercio del total de los inscritos en la lista nominal del INE. A nivel nacional, los jóvenes rebasan en gran medida a otros grupos de población. En el país hay cerca de 3.300.000 jóvenes de entre 18 y 19 años. De estos, 537.000 estarían sufragando por primera vez en los estados donde habrá elecciones con cargo de gobernador, al cargo del gobernador. De esta forma, los nuevos escenarios de intervención en el espacio público van a requerir diferentes análisis que en entregas posteriores estaremos abordando. De momento, agradezco mucho este espacio en el Sistema Universitario de Radio y Televisión, y a ustedes, Josefina y José Ángel, así como a la audiencia, mi agradecimiento por dejarme compartir estos momentos. Muchas gracias y buenas tardes. Como siempre, agradecidos, doctor, muy amable. Gracias. Hasta la próxima semana. Es el doctor Armando Zacarías Castillo con interesante comentario a propósito de las redes sociales, los hábitos respecto a las mismas por parte de los mexicanos y, bueno, posteriores entregos, cómo influirán estas en